con la charla que habíamos empezado ayer, con el objetivo de unificar criterios y poder colaborar para que el próximo cierre de agro las cosas estén lo más claro posibles. Continuamos con la exposición en uno de los puntos que habíamos quedado ayer. Hoy vamos a ver también algunas situaciones de impuesto al patrimonio y todo lo vinculado al formulario 1306 y los eventuales créditos de IVA que puedan surgir. ¿Sí? Lo dejo con los expositores. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a retomar en la presentación 137, ¿sí? No es la última correlativa de la que dejamos ayer, ya que eso que nos vamos a saltear es la explicación teórica del formulario 1006 a nivel de impuesto al patrimonio. Esas pantallas van a estar subidas en el botón que les mencionamos ayer. Estuvimos trabajando para ofrecerles un instructivo del formulario 1006 donde explique de forma detallada todo lo que tiene que ver con liquidación del impuesto a la renta y impuesto al patrimonio. Así que ese material va a estar disponible en la página web con un instructivo teórico. Por un tema de tiempo y también a nivel didáctico consideramos que en la exposición de hoy no es tan relevante verlo vacío, sino verlo aplicado al caso puntual del ejercicio. Así que vamos a pasar a la presentación 137, donde le dejamos el caso de un condominio. Si es un condominio integrado por dos personas físicas, A y B, titular de un inmueble rural que dan en arrendamiento a uno de sus condóminos, B, que es quien realiza la explotación. A, asimismo, es titular del 10% del inmueble y B posee el 90% restante. ¿Sí? Estamos en el caso de un inmueble rural cuya titularidad es 10% de A, 90% de B, y es explotado, tiene una explotación agropecuaria que la realiza B. Además, el condomino A posee un inmueble rural propio que lo da en arrendamiento a un tercero, y el tercero es el que realiza la explotación. Y el condomino B posee un inmueble rural propio que explota él mismo mediante una empresa unipersonal. A continuación les dejamos los valores ya establecidos en unidades indexadas en función de la forma de cálculo que explicamos ayer, de acuerdo al artículo 38. En la próxima presentación les dejamos un esquema que muestra cómo está constituido ese patrimonio. ¿Sí? La persona física A tiene 1 millón de unidades indexadas como patrimonio propio. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sale bien la grabación? El condominio entonces tiene 34 millones de unidades indexadas y a su vez la persona B tiene un patrimonio propio de 3 millones de UI. A continuación les dejamos una serie de pasos que nosotros consideramos conveniente a la hora de aplicar normas de patrimonio a explotaciones agropecuarias. Hay un tema de orden que está implícitamente establecido en las normas y aconsejamos usarlo a la hora de analizar una situación como esta o cualquier otra. Primero que nada, es conveniente realizar la determinación del artículo 38 para la situación individual de cada uno de los contribuyentes que estamos analizando. ¿Sí? En este caso tenemos dos contribuyentes, ¿sí? A y B, así que aplicaríamos el artículo 38, que es hacer el valor real de catastro 2012 ajustado por el IPPN, ¿sí? Más el 40% de la explotación a nivel personal para cada uno de los contribuyentes. En segundo orden, consideramos importante identificar la existencia de unidades económicas administrativas. Como vimos ayer, la norma define UEA objetiva y subjetiva. Dentro de las UEAs subjetivas encontramos a los condominios no contribuyentes del IP, que sería este el caso. ¿Sí? Estamos en una situación en la que se verifica la configuración de una UEA entre A y B, ¿sí? Por ser titulares en condominio de ese inmueble rural. Habiendo identificado la existencia de una UEA, es importante volver a hacer la determinación del artículo 38, ¿sí? A nivel de UEA, ya que el artículo 38 establece que se va a realizar primero de forma individual y en caso de verificarse la existencia de una unidad económica administrativa, deberá computarse, ¿sí? Todos los activos de los integrantes de la UEA a los efectos de determinar si por los activos afectados a la unidad económica administrativa, ese contribuyente se encuentra exento o gravado, y además determinar la alícuota que le va a corresponder aplicar respecto de la sobretasa. ¿Sí?
es importante no perder de vista que la UEA no tiene incidencia a la hora de determinar la tasa del impuesto al patrimonio, ¿sí? Si nosotros a nivel individual identificamos una situación que establece exoneración del impuesto y exoneración de sobretasa, la UEA nos puede revertir la exoneración del impuesto y de la sobretasa y nos puede determinar una alícuota de sobretasa, pero no va a determinar alícuota del impuesto al patrimonio, ¿sí? La alícuota del impuesto al patrimonio, es decir, el 0,75 o 1,5%, va a ser determinada por la situación individual del contribuyente. Esto es el paso 1. Habiendo determinado entonces la situación individual, la existencia de la UEA y la situación de la UEA frente a la exoneración del impuesto y a la alícuota de la sobretasa, ya estamos en condiciones de evaluar los activos y pasivos, ¿sí?, de cada contribuyente, de acuerdo a las normas que correspondan. Así que en principio ahí tendríamos que remitirnos a las normas de evaluación para identificar de qué forma vamos a computar los activos y los pasivos, ya propiamente en la declaración del impuesto. En el paso 5 haríamos la liquidación del impuesto propiamente y en el paso 6 la liquidación en el correspondiente formulario. Habiendo resumido los pasos, entonces, vamos a pasar a analizarlos uno a uno con los valores que tenemos para el ejemplo puntual. Vamos a empezar por la persona física A, ¿sí? La situación individual de la persona física A está integrada por el 10% de 34 millones de UI, ¿sí? Estos 34 millones de UI están determinados al 30 de junio, ¿sí?, de acuerdo al artículo 38. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de la fecha de liquidación y de la fecha de determinación del impuesto al patrimonio? Y habíamos hablado de la explotación directa e indirecta. Acá la persona física A configura la situación de tener su patrimonio afectado de forma indirecta a la explotación agropecuaria, ya que él no tiene una explotación propia, sino que toda la tierra que tiene la da en arrendamiento para que la explote un tercero. Su liquidación del impuesto al patrimonio, como ustedes sabrán, va a ser en el formulario 204 como persona física, ¿sí?, por normas de patrimonio agropecuario, porque está todo afectado a explotaciones agropecuarias, y al 31 de diciembre. La determinación, en cambio, ¿sí?, la determinación del artículo 38 no va a ser al 31 de diciembre, ya que como la persona forma parte de una unidad económica administrativa, la resolución 3020 del 2013 establece que cuando se tuviera más de una fecha de determinación del impuesto al patrimonio o se configurara la existencia de una UEA, la determinación del artículo 38 se va a hacer al 30 de junio, ¿sí? O sea que vamos a tomar la unidad indexada al 30 de junio y la variación del IPPN al 30 de noviembre del año anterior. Es decir, en este caso, tomaríamos la variación del IPPN que dejamos ayer en la presentación, que es a noviembre del 2018. Hecha la aclaración, entonces, computamos los activos de esta persona A, que están integrados por el 10%, ¿sí?, del inmueble rural que tiene en condominio con B, son 3.400.000 UI, y además tiene un inmueble propio por 1 millón de unidades indexadas, ¿sí? Eso suma el total de 4.400.000 UI. A ese valor, recuerdan que el artículo 38 decía que tenía que computarse el valor de la tierra ajustado más el 40% ficto por la explotación y que ese 40% debía ser computado por quienes realizaran la explotación siendo titulares de la tierra como por aquellos que realizaran la explotación a través de un tercero, ¿sí? Este sería el caso de A. A no tiene explotación propia, tiene explotación a través de un tercero, por lo tanto va a tener que calcular el ficto del 40% de bienes muebles y semovientes sobre todos sus activos. En total, entonces, esto suma 6.160.000 unidades indexadas. De la situación, ¿sí?, del contribuyente A, de acuerdo al artículo 38, determinamos que su patrimonio es menor a 12 millones de UI. Así que, en principio, por su situación individual, el contribuyente se encontraría exento del impuesto al patrimonio, ¿sí?, por tener menos de 12 millones de unidades indexadas. Perdón. Para la persona B, vamos a computar su cuota parte en el condominio, ¿sí?, esto sería el 90% de 34 millones de UI.
Acá tengamos en cuenta que la persona B es quien realiza la explotación agropecuaria, ¿sí? O sea que su liquidación del impuesto al patrimonio va a ser al 30 de junio con el formulario 1006, y la incidencia de la UEA a los efectos de la fecha de determinación no le produce ningún cambio, ya que las dos fechas de determinación que tiene son 30 de junio, ¿sí? Acá no habría duda en cuanto a la unidad indexada a tomar, ni el índice, ni a qué fecha hacer la determinación. Entonces, a valores del 30 de junio, la persona física B tendría la cuota parte, su cuota parte en el condominio AB, que son 30.600.000 UI, el inmueble propio que explota a través de la empresa unipersonal, que son 3 millones de UI, eso suma un total de 33.600.000 unidades indexadas, y a ese valor, ¿sí? a sus activos propios, le calculamos el 40% correspondiente al ficto de bienes muebles y semovientes establecidos por el artículo 38. Eso da un total de 13.440.000 unidades indexadas. Además, tenemos que tener en cuenta que la persona física B explota, ¿sí? el 10% que es titularidad de A en el condominio, es decir, hace la explotación sobre todo el inmueble en condominio. Por lo tanto, va a corresponder, de acuerdo al artículo 38, que compute, ¿sí? el 40% de los inmuebles rurales no propios, que es 1.360.000 UI. En total, entonces, de acuerdo al artículo 38, va a tener un patrimonio de 47.040.000. Eso implica que ya su situación inicial le determine que se encuentra agravado por el impuesto, ¿sí? ya que su patrimonio es mayor a 12 millones de unidades indexadas, y que le corresponda aplicar sobretasa. Después eso lo vamos a ver en el otro paso. En el paso 2 habíamos dicho que tendríamos que, una vez analizada la situación individual, analizar la existencia de UEAs. Como todos sabemos, los condominios no contribuyentes del IP configuran UEA, así que vamos a tener que proceder, ¿sí? a realizar el cálculo del artículo 38 para la unidad económica administrativa. En este paso 3, entonces, cuando estamos haciendo el cálculo de los activos afectados a la UEA, vamos a tomar el valor total, ¿sí? del inmueble rural, que son 34 millones de UI, y vamos a hacer el ficto de la explotación del 40%, que suman un total de 47.600.000 unidades indexadas. Eso nos determina que estemos en una situación en la que la UEA revierta la situación inicialmente determinada para cada uno de los contribuyentes separados, ¿sí? En el caso de A, que en la situación inicial habíamos determinado que se encontraba exento del impuesto por no superar las 12 millones de UI, ahora tenemos que la cuota parte, ¿sí? de activos afectados a la UEA de A va a terminar estando gravada por la incidencia que tuvo esa UEA a la hora de definir la exoneración. Recuerdan que la UEA lo que hacía era volver a analizar la situación del contribuyente frente a la exoneración y a la sobretasa. Es decir, que el contribuyente A, que en principio se encontraba exento del impuesto y de la sobretasa, ahora va a tener la cuota parte de su patrimonio afectado a la UEA gravado por el impuesto al patrimonio, y además gravado por la sobretasa del impuesto al patrimonio con una alícuota del 1%. ¿Por qué no digo a qué alícuota va a estar gravado? Porque la UEA, a los efectos del impuesto, la UEA no determina tasa, ¿sí? La UEA lo que hace es gravar la cuota parte que está afectada a esa unidad y determinar sobretasa, pero no tasa, ¿sí? La tasa del impuesto al patrimonio que le va a aplicar a este contribuyente va a ser la determinada por su situación individual. Como se trata de un contribuyente que tiene menos de 12 millones de UI, ¿sí? va a ir con la alícuota reducida del 0,75. Lo tenemos después, lo de la sobretasa de la UEA, ¿no? Sí. Está. ¿Dónde está? No, está antes, está en el parte. Respecto del paso 4 de las normas de evaluación, ambos contribuyentes, ¿sí? van a evaluar por normas de persona física, ya que así lo determinamos ayer cuando vimos el artículo 15 y el 9.
Y en lo que no son inmuebles rurales, la persona B que realiza la explotación, si tuviera contabilidad suficiente, podrá liquidar el resto de sus activos de acuerdo a las normas del IRAE, ¿sí? Eso tiene significación a la hora de calcular, ¿sí?, el monto imponible del impuesto. Tenemos que remitirnos a una o a otras normas. Bueno, en caso de que los contribuyentes posean además otros activos no afectados a la UEA, ¿sí?, a los efectos de determinar la situación individual de cada uno de ellos respecto del artículo 38, van a tener que considerar si sus activos propios no superan las 12 millones de UI, quedarán exentos del impuesto al patrimonio, ¿sí?, por los activos no afectados a la UEA, y si sus activos propios, considerando la cuota parte que pertenece a la UEA, supera las 12 millones de UI, van a quedar gravados por la totalidad de sus activos afectados a explotaciones agropecuarias. Entonces, en este caso, volvemos a rehacer la situación de la persona física A, ¿sí? Del análisis individual habíamos determinado que su patrimonio era de 6.160.000 UI, esto es menor a 12 millones, por lo tanto se va a encontrar exonerado, pero habiendo determinado la existencia de la UEA, ¿sí?, el 10% de sus activos afectados a la UEA, ¿sí?, que son 3.140.000 unidades indexadas, van a quedar gravadas al 0,75%, ya que su situación individual establece esa alícuota a los efectos del impuesto al patrimonio. En cambio, para la sobretasa, ¿sí?, del análisis individual se estableció que no le correspondía la aplicación de la sobretasa por tener una suma total de activos menores a 30 millones de UI, pero la UEA le determina que le va a corresponder una sobretasa del 1%, ya que los activos de la UEA se encuentran entre 30 y 60 millones de UI. La fecha de liquidación del impuesto al patrimonio entonces va a ser 31 de diciembre, dado que esta persona física no tiene explotación agropecuaria, es lo que nosotros llamamos explotación indirecta, y va a liquidar por todos sus activos en el formulario 204, después vamos a ver de qué forma se va a exponer. La persona B, entonces, rehaciendo el cálculo inicial, tiene una suma total de activos de 47.040.000, ¿sí?, mayor a 12 millones de unidades indexadas, por lo tanto ya sabíamos que estaba gravada. Esta persona deberá considerar la cuota parte del inmueble en el condominio, ¿sí?, su cuota parte más el 40%, pero el 40% va a estar calculado sobre el 100% del inmueble, ya que este es quien realiza la explotación, ¿sí? ¿Se acuerdan que a la hora de determinar la situación de la UEA, frente al artículo 38, o sea, la exoneración, los propietarios de inmuebles rurales explotados por tercero tomaban el 100% del valor de la tierra más la explotación, y quien realizaba la explotación en inmuebles no propios tomaban el 40%, ¿sí? Eso lo habíamos visto ayer y decíamos que, bueno, a nivel del artículo 38 ese 40% se tomaba 2 veces. Ahora que estamos frente a la liquidación del impuesto, el 40% de la explotación lo va a tomar solamente el contribuyente que propiamente explota. Cuando hablo del 40% me refiero a si evaluamos por normas de persona física. Si no, si evaluara por normas de IRAE, bueno, va a ser la evaluación correspondiente a la explotación, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, entonces, B va a computar su cuota parte en el condominio AB, que explota, ¿sí?, es del 90% del valor de los inmuebles rurales ajustados del condominio, toma el 1.4, esto es 42.840.000 UI. Además, toma la cuota parte de A en el condominio, que explota, ¿sí?, o sea, el 10% del condominio por el 0.4, y va a tomar además el inmueble propio explotado, ¿sí?, que eran 3 millones de unidades indexadas, por 1.4. Esto le da una suma total de 48.400.000 UI, lo que lo hace gravar por el impuesto al patrimonio a una tasa del 1,5%, ¿sí?, ya que sus activos son mayores a 30 millones de UI.
Y además, de acuerdo a los activos individuales, determina una alícuota de sobretasa del 1% que coincide con la alícuota de la sobretasa determinada por la UEA, ¿sí? En este ejemplo fuimos simplificadores, pero puede darse el caso de que la situación de la UEA no sea de la sobretasa, perdón, no sea la misma a nivel de UEA que a nivel de situación individual. Entonces podría suceder, ¿sí?, que la UEA determine una sobretasa mayor o menor a la individualmente determinada. Si la UEA determina una sobretasa menor a la que se determinó individualmente, el contribuyente le va a aplicar a todo su patrimonio la alícuota de sobretasa determinada a nivel individual. Si por el contrario la UEA determinara una alícuota de sobretasa mayor a la individual, entonces ahí vamos a tener que separar el patrimonio del contribuyente, y los activos que estén afectados a la UEA van a aplicar la alícuota determinada por la UEA, y los activos no afectados a la UEA van a ir por la alícuota de la sobretasa individual. Eso lo dejamos acá en modo esquema por si se plantea la situación a nivel práctico. Bueno, ahora en el paso 6 entonces vamos a pasar a hacer las declaraciones juradas correspondientes a estos contribuyentes, ¿sí? Recordarles que ante la existencia de una unidad económica administrativa, los integrantes están obligados a inscribirse, ¿sí? Eso lo vimos ayer dentro de las formalidades que establecía la resolución 3020 del 2013. Además, van a tener que presentar la declaración jurada 3600, ¿sí?, que se presenta en septiembre, con mes de cargo junio de cada año. Esa declaración va a mostrar quiénes son los integrantes de la UEA y cuál fue la situación determinada de acuerdo al artículo 38. Es importante, el formulario 3600 no es liquidación porque la UEA no es sujeto pasivo, pero sí es el medio donde se prueba, ¿sí?, todo esto que vimos de qué pasa con la exoneración y con la alícuota de la sobretasa, así que es importante que cada integrante de la UEA conserve una copia de la declaración presentada. La persona A, por su parte, por ser una persona física propietaria de inmuebles rurales explotados por terceros, va a presentar el formulario 2104, ¿sí?, al 31 de diciembre, y la persona B, que es una unipersonal que tiene explotación de inmuebles rurales propios y de terceros, va a presentar el formulario 1006 al 30 de junio. Acá dejamos un resumen de todo lo analizado, ¿sí? La persona A, que es un explotador indirecto, determina el 30 de junio, porque acá recordamos que jugaba la incidencia de la UEA y eso le generaba a la persona física que iba a tener que determinar el artículo 38 al 30 de junio. Sí, sin embargo, va a liquidar el impuesto al 31 de diciembre en el formulario 204. La persona física B, en tanto, como tiene explotación directa, estamos hablando de una empresa unipersonal, va a determinar su impuesto al 30 de junio y lo va a liquidar a la misma fecha en el formulario 1006. Y abajo dejamos un resumen del gravamen que va a recaer sobre el patrimonio de esos contribuyentes, ¿sí? La persona A va a tributar el impuesto al patrimonio con la alícuota reducida y la sobretasa al 1% sobre los activos que están afectados a la UEA solamente. Y la persona física B va a tributar el impuesto al patrimonio a la alícuota del 1,5, con una sobretasa que va a recaer sobre todo su patrimonio del 1%. Tenemos un error de impresión en esta pantalla que pasé del resumen. En la persona B, fecha de liquidación. En la de ustedes dice 31 de diciembre, si no me equivoco. Esto fue un error de imprenta, hay que cambiarlo porque la liquidación en este caso, el formulario 1006, en medida que no se hubiera autorizado otra fecha, es al 30 de junio. Quedó, creo que esto fue un Excel, creo que arrastró el mismo valor que el anterior. Hecha esa aclaración de letra, vamos a seguir con el formulario 204, ¿sí? Es importante aclarar que
que respecto a la norma de evaluación, ¿sí? Nosotros manejábamos los valores en unidades indexadas al 30 de junio. Sin embargo, las declaraciones juradas van en pesos y puntualmente el formulario 204 de la persona física A va a ir a valores diferentes que los que determinamos al 30 de junio, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que a la hora de actualizar el valor real de catastro íbamos por la variación del IPPN a noviembre, ¿sí? Es decir, que cuando determinamos el artículo 38 a junio, nos basábamos en la variación del IPPN hasta noviembre del 2018. Sin embargo, cuando hagamos la liquidación en el formulario 204, vamos a tomar el valor real de catastro ajustado, ¿sí? el 2012 ajustado, por la variación del IPPN a noviembre, pero del 2019, ¿sí? Bueno, entonces ahí, en definitiva, vamos a tener en el formulario 204 la evaluación de una forma y la determinación con otro índice. Acá tenemos del formulario 204, el panel 2, donde vamos a detallar los inmuebles rurales propiedad del contribuyente, ¿sí? Tenemos entonces que la persona física A tiene el inmueble propio, ¿sí? De 4 millones de pesos, que es titular del 100%, y además tiene el otro inmueble rural que tiene un 10% de él en condominio con la persona B, ¿sí? Acá en realidad ponemos todo el valor real, pero después en el porcentaje le atribuimos su cuota aparte y declaramos la información del condominio. Si tuviera otros inmuebles, la persona física B, ¿sí? Si la persona física A tuviera otros inmuebles, también los va a declarar acá y en medida que no sean inmuebles rurales con explotación, ya que la letra dice que son estos los únicos, les va a aplicar a los demás inmuebles que declare el mínimo no imponible de la persona física, ¿sí? Esto fue un poco lo que se conversó ayer, ¿sí? Si además este contribuyente tuviera una casa habitación y un inmueble arrendado, ¿sí? Va a evaluar eso de acuerdo a las normas de persona física propiamente, en el caso del inmueble arrendado por el artículo 9, literal B, y bueno, la casa habitación con la norma de evaluación correspondiente, y eso se va a comparar con el mínimo no imponible de persona física, ¿sí? Nada tiene que ver con el artículo 38. En el panel 5 hacemos la determinación del artículo 38, que en definitiva esto es lo mismo que hicimos en el paso 1, ¿sí? Es el valor real de catastro. Recuerdan que la determinación la hacíamos al 30 de junio, o sea que lo vamos a encontrar en los papeles de cálculos que hicimos en aquel momento a la hora de determinar si estaba exento o gravado. Vamos a tomar en la 501 entonces el valor total de la tierra, ¿sí? Y en la 502 el ficto del 40% de la explotación. Además vamos a tener que discriminar abajo en la línea 505 a qué categoría de unidades indexadas corresponde, ya que de ahí es que se determina cuál es la alícuota individual para la tasa y la sobretasa. En el panel 6 tenemos el inmueble rural, ¿sí? Ese valor ya se calcula automático, ¿sí? Tenemos que hacer el ajuste en la línea 524. Recuerden que el inmueble rural propio, que no lo tenía afectado a una UEA, estaba exonerado del impuesto, por lo tanto lo vamos a tener que exponer en la línea 524 y vamos a tener que exponer en la línea 526 la cuota parte de A en el condominio, que es la que está grabada, la alícuota del 0,75%, ¿sí? Todo esto surge del análisis que hicimos de acuerdo al artículo 38 de la UE. A los efectos de la sobretasa, entonces, el formulario nos va a tomar el mismo monto imponible que para el impuesto, vamos a tener que hacer ajustes si correspondieran, ya la letra no indica que fuera el caso, pero bueno, si hubiese que hacer ajustes, tenemos las líneas disponibles. En este caso, a los efectos de la alícuota de la sobretasa, vamos a encontrar en la línea 552 el patrimonio que está exonerado, que en definitiva es el inmueble propio de 1 millón de unidades indexadas. Y en la línea 553 tenemos el patrimonio gravado a la alícuota del 1%, que es en definitiva la cuota parte de A en la UEA, ¿sí? En el condominio.
En el panel 8 tenemos la suma total del impuesto y de la sobretasa y cuál es el saldo a pagar. Ahora pasamos al formulario 1006, ¿sí? Estamos frente al análisis frente a la liquidación, perdón, de la persona B, ¿sí? Este formulario lo va a hacer como unipersonal el señor B. Bueno, ahora vamos a hacer la liquidación entonces al 30 de junio, ¿sí? Del contribuyente B, ¿sí? De la empresa unipersonal de B. Dicha liquidación se va a hacer en el formulario 1006, versión 6. Vamos a exponer en el panel 14, entonces, si se trata de un integrante, si se trata, perdón, de una entidad del artículo 52, que en este caso no, y si se trata de un integrante de UEA, que en este caso corresponde marcar que sí. Respecto a la determinación del artículo 38 para el contribuyente B, tenemos 134.400.000 UI de inmuebles rurales propios, un ficto del 40% determinado de forma automática en la línea 42 de 53.760.000 pesos, perdón, no sé si estaba diciendo UI. Y tenemos además en la línea 43 el correspondiente al 40% de la explotación sobre inmuebles rurales no propios, que son 5.440.000 pesos. Además, vamos a exponer en la línea 46 a qué categoría sí, queda comprendido por el total de sus activos el señor B. En este caso, recuerdan que habíamos visto que tenía 47 millones de unidades indexadas, esto es entre 30 y 60. A la hora de evaluar los inmuebles rurales, entonces, me salté una. En el panel 15, entonces, vamos a evaluar los bienes muebles y semovientes. En este caso, como el contribuyente B podía optar por las normas de persona física, valuó por el 40% sobre el valor de los activos de la tierra, ¿sí? Eso es 59.200.000 pesos. El valor de la tierra, de acuerdo a normas de persona física, ¿sí? Que es valor real de catastro ajustado a junio del 2019, son 134.400.000 pesos, y eso suma en la línea 19 un total de activos grabados de 193.600.000. Si hubiese tenido otros activos afectados a la explotación agropecuaria, las hubiese tenido que evaluar de acuerdo a la norma de evaluación correspondiente. Nosotros, para simplificar, consideramos que estos eran los únicos. En la línea 30, entonces, este total de activos determinados se va a ingresar a la alícuota del 1,5%, que es la alícuota que va a gravar por impuesto al patrimonio, al total del patrimonio del contribuyente. Acá no discriminamos entre exento y gravado porque ya de la situación individual habíamos determinado que todo estaba gravado a la alícuota del 1,5%. En el panel 17, entonces, partimos del monto imponible para el impuesto al patrimonio y se determina el monto imponible correspondiente a la sobretasa y puntualmente para el caso del contribuyente B, todos sus activos iba a quedar grabado al 1% para la sobretasa, así que eso lo reflejamos en la línea 67. Hemos finalizado entonces el caso del impuesto al patrimonio. No sé si tienen alguna duda referida al ejercicio, porque de ahora en más la idea es pasar a IVA teórico y luego hacer el desarrollo práctico de algunos ejemplos y luego ya finalizar con lo que tiene que ver con las restantes obligaciones formales del sector agropecuario. ¿Allá hay una duda? Bueno, ahora vamos a continuar con el IVA. Sí, vamos a ver un pequeño marco teórico y después vamos a ver ejemplos prácticos de lo que es la aplicación de la declaración jurada 1306 exclusivamente para contribuyentes comprendidos en no sede. Con respecto al IVA, como sabemos, en realidad el IVA grava la circulación de bienes y prestaciones de servicios, siempre a título oneroso y realizadas en el territorio nacional. En lo que tiene que ver con el sector agropecuario, sí van a ser contribuyentes de IVA
aquellos que realicen las actividades comprendidas en el artículo 3 del título 4, ¿sí? Con excepción de aquellos contribuyentes que hayan realizado la opción de IMEVA, ¿sí? Ellos no verifican el hecho generador del IVA. Dentro del sector agropecuario, dentro de las actividades agropecuarias, podemos tener diferentes tipos de ingresos a los efectos del IVA. Podemos tener operaciones con IVA en suspenso, ¿sí? Que son básicamente aquellas derivadas de las ventas de productos agropecuarios y frutos del país que se encuentran en estado natural, ¿sí? Y dejamos de lado aquellos que hayan sufrido alguna transformación o manipulación por un proceso industrial. Como ejemplo, la venta de cualquier producto agropecuario, ¿sí? La venta de granos, ¿sí? Es un producto que se encuentra mientras esté en estado natural, ¿sí? Permanece con IVA en suspenso. Después podemos tener servicios que se encuentran grabados, ¿sí? Aquellos que son prestados por contribuyentes de IRAE o contribuyentes de IMEVA que presten servicios, como vimos ayer, ¿sí? Derivados de la explotación agropecuaria, salvo los que están expresamente exonerados. Podemos tener también ingresos derivados de exportaciones, ¿sí? Que le vamos a dar el mismo tratamiento que le damos para las exportaciones de cualquier bien. Podemos tener ingresos por operaciones grabadas, ¿sí? O sea, cualquiera venta de un bien que en realidad no se encuentre en los mencionados anteriormente, y el caso más común que podemos encontrar, ¿sí? Es la venta de un vehículo, ¿sí? La venta de un vehículo está grabada por IVA y comprendida también en el IAE. Y después podemos tener operaciones que no se encuentran grabadas porque se encuentran exoneradas, como por ejemplo la venta de un inmueble, ¿sí? O la venta de insumos agropecuarios que están mencionados en el artículo 39 del 220, ¿sí? O también la maquinaria agrícola exonerada, ¿sí? Que tenemos la resolución con todo el listado de los bienes que se encuentran comprendidos dentro de la exoneración de maquinaria agrícola. Con respecto a las operaciones con IVA en suspenso, ¿sí? Todo lo que es la circulación de bienes o la circulación de productos agropecuarios que se encuentran en estado natural, dice la norma que el IVA no será incluido en la factura o documento equivalente, permaneciendo en suspenso hasta tanto se transforme, ¿sí? Allí, en realidad, bueno, ¿qué podemos entender entonces por un producto que se encuentra en estado natural? Sí, bueno, son todos aquellos, en realidad, bienes primarios, sean estos animales o vegetales, que se obtienen del establecimiento productor. Y como dijimos, en realidad no van a quedar comprendidos, o sea, deja de tener IVA en suspenso aquellos que hayan sufrido alguna manipulación o alguna transformación, ¿sí? Porque se les haya hecho, por ejemplo, algún proceso industrial. Tenemos el caso ahí, citamos algunas cuantas consultas, pero por ejemplo la consulta 3696 hace referencia a la venta de una fruta que se ha sometido a un proceso de deshidratación, ¿sí? Entonces ahí ya se ha transformado el producto, deja de estar con IVA en suspenso al venderse y pasa a estar grabado por IVA a la tasa básica. Bueno, ¿en qué casos entonces un contribuyente que desarrolla actividad agropecuaria, un contribuyente de IRAE, ¿sí? Porque dijimos que IMEVA no estaban incluidos, ¿sí? va a tener que tributar el IVA? Y bueno, como veíamos, la enajenación de un bien del activo fijo, ¿sí? Excepto los reproductores, porque recordemos que los reproductores pueden ser considerados también activo fijo, pero como estamos hablando de ganado, ¿sí? No está grabado por IVA. Como les decía, el ejemplo es un vehículo e incluso también una consulta que se nos presenta muchas veces en realidad es el tema de cuando el vehículo fue adquirido por leasing, ¿sí? Que el productor lo adquirió por leasing y ahora lo enajena, ¿sí? En ese caso, esa venta de ese vehículo, ¿sí? Está grabada por IVA y por IVA la tasa básica. Bueno, después tenemos, como dijimos también, las enajenaciones de insumos agropecuarios, salvo los que estén comprendidos en el artículo 39, ¿sí? Y servicios agropecuarios que no se encuentren exonerados. Los servicios que se encuentran exonerados en realidad son los que están mencionados en el artículo 58 del 220, que son los servicios de pastoreo, medianería, parcerías, campos de recría y actividades análogas, dice la norma, que hace referencia a asociación productiva, ¿sí? Y a partir del 2014, de julio del 2014, también se estableció la exoneración de los servicios que tienen que ver con introducción de colmenas en campos con el objeto de polinizar y producir miel, ¿sí? Esto fue específico para este sector.
Con respecto a las deducciones de IVA, o sea, lo que tiene que ver con el IVA compras, ¿sí? Vamos a poder siempre considerar el IVA de compras que esté asociado directo o indirectamente a operaciones grabadas, operaciones con IVA en suspenso o operaciones de exportación, ¿sí? Y para poder considerar ese IVA compras, por supuesto que tenemos que cumplir con todos los requisitos formales para poder hacer la deducción. También vamos a poder considerar después en la liquidación del IVA todo lo que tiene que ver con el IVA de importación, ¿sí? En caso de que se hubiera importado algún bien y se hubiera pagado IVA en la importación, y los anticipos de IVA de importación. Vinculado con lo que tiene que ver con IVA de compras, ¿sí? El artículo 147 del 220 hace referencia al no cómputo del crédito fiscal en aquellos casos en los cuales se trata de un contribuyente de IRAE, ¿sí? Que adquirió bienes que, bienes productos en estado natural, ¿sí? Cuyo IVA está en suspenso, ¿sí? Y los enajena en el mismo estado, ¿sí? En ese caso, la norma dice que no podrán deducir el IVA compras, ¿sí? Incluido en las adquisiciones que integran el costo directo o indirecto de dichos bienes, ¿sí? O sea, ese IVA compras constituye un costo en este caso. Algo que nos pareció interesante también recordarles es lo que tiene que ver con el IVA compras del gasoil. Recordar que con lo que tiene que ver con las deducciones del IVA del gasoil, ¿sí? Solamente se permite la deducción del IVA para determinados giros, ¿sí? Y entre ellos se encuentra el agropecuario. Pero en realidad lo que dice la norma puntualmente, esto está en la, en la ley 17615 y reglamentado por el decreto 62 del 2003, es que solamente va a poder ser, o sea, se establecen determinados límites para la deducción del IVA de compras del gasoil. ¿Sí? Que esos límites se fijan en función, ¿sí? Que eso está en el decreto, de la facturación que tiene el productor y en función de cada uno de los productos agropecuarios. Acá lo importante es que la deducción del IVA del gasoil es exclusivamente para quienes sí sean contribuyentes de IRAE que enajenen bienes agropecuarios y no para los prestadores de servicios agropecuarios. ¿Sí? Porque vamos a ver que en realidad el límite, como les decía, está dado en función de la venta del producto agropecuario. Esto es lo que les decía, ¿sí? Que va a estar limitado a la facturación de cada producto y esto es la norma que está vigente, ¿sí? En el decreto 62 del 2003, los diferentes topes, ¿sí? A considerar a lo que es la deducción del IVA compras del gasoil. Vinculado con el gasoil, ¿sí? Con lo que es el IVA compras del gasoil, nos pareció también importante traer, ¿sí? Las devoluciones en efectivo que se estén realizando a los contribuyentes de IMEVA, ¿sí? Que esto está con un determinado periodo, ¿sí? De devolución, que en principio se había establecido para el periodo entre marzo del 2018 por un año y después se extendió por un año más, ¿sí? Esto aplica a los contribuyentes de IMEVA, ¿sí? Exclusivamente, ¿sí? Que son los que están mencionados en la norma, al principio ahí en la diapo lo tienen, los productores de leche, de arroz, ¿sí? De flores, frutas y hortalizas, los apícolas y los ganaderos, ¿sí? Por ganado bovino y ovino, ¿sí? Es exclusiva, repito, es exclusivamente para los contribuyentes de IMEVA, ¿sí? En los cuales en realidad van a tener la devolución del IVA de compras del gasoil, ¿sí? Que esto opera a través de las estaciones de servicio. En realidad, estas devoluciones, de este IVA compras, se realizan en efectivo, ¿sí? O sea, el productor acá no tiene ningún costo adicional, no tiene ningún trámite adicional porque la información viene a través de las estaciones de servicio, ¿sí? O sea, no implica ningún costo adicional para el productor. Y lo que nos parece importante remarcar, y que como dije al principio, esto es exclusivamente para los contribuyentes de IMEVA. Entonces, puede pasar que
se haya hecho la devolución, ¿sí? Y en ese caso, y el productor, ¿sí? En ese ejercicio, no tributa IMEVA, sino que tributa IRAE, ¿sí? Y se le hizo la devolución. Entonces, bueno, lo importante es, bueno, ¿cómo considero ahora ese beneficio que obtuve el dinero en efectivo, cómo lo considero en la declaración jurada 1306? Lo importante acá es que ese IVA compras que me devolvieron, ¿sí? Siendo ya ahora contribuyente de IRAE, ¿sí? No lo voy a poder considerar, ¿sí? No lo voy a poder computar como crédito en la liquidación del IVA. Y entonces, en ese caso, bueno, ¿cómo lo voy a exponer en mi declaración jurada de IVA? Y allí les dejamos las líneas de cómo exponerlo. En el caso de que, dice, las devoluciones deberán computarse en la línea, o en el código, perdón, 347 del formulario 1306, cuando el productor en realidad, en este caso, tenga IVA compras, tenga crédito disponible por IVA compras, ¿sí? En el caso de que no tenga, ¿sí? Crédito por IVA compras, porque no lo tiene, ¿sí? En ese caso deberá devolver el importe, ¿sí? Porque no le corresponde, porque dijimos que esto aplicaba para contribuyentes de IMEVA y ahora estamos hablando de que se trata de un contribuyente de IRAE. Entonces lo va a tener que devolver y allí le pusimos las líneas del formulario en donde lo tendrá que exponer en la declaración jurada 1306. Sí o yo, me quedó esto. ¿No? Sí, sí. Bueno, vamos. Sí, dale, termina. Con respecto a las declaraciones juradas a presentar, sí, en sede y en no sede, sí, los contribuyentes sede que desarrollen actividad agropecuaria van a tener que presentar la declaración jurada 276 en forma mensual. Eso está en una resolución del año 2015, ¿sí? Y los contribuyentes que están comprendidos en no sede, ¿sí? Van a tener que presentar el formulario 1306, cuyo vencimiento es al cuarto mes. Un poquito resumen lo que decía María. Perdón. Está en el artículo 120 del decreto 220, me habla con carácter general que la liquidación del IVA es anual, ¿sí? Salvo para el caso de los contribuyentes de sede, que es de liquidación mensual. ¿Sí? Esto lo reafirma una resolución, que es la 4.978 del 2015, que a partir del 1 de enero de 2016, para el sector agropecuario concreto, reafirma que esto es de liquidación mensual, ¿sí? Tenemos a su vez la resolución 1478 del 2007, que esta es la resolución teórica de vencimientos, ¿sí? Esta me dice para cada impuesto y para cada tipo de contribuyente en qué momento deben presentar sus declaraciones y en qué momento deben pagar los saldos, así como en algunos casos la solicitud de los créditos cuando corresponda, ¿sí? Bien. Comencemos entonces con el formulario 1306 para la liquidación del IVA agropecuario, ¿sí? En principio pusimos algunas pantallas general. Ya dijo María Laura al principio quiénes son los que deben presentar la 1306, serán los contribuyentes de IRAE y los contribuyentes de IRAE que tengan, de IMEVA que tengan IRAE preceptivo, ¿sí? Esos son los dos casos que presentan declaración jurada. Gracias. Allí en esta diapositiva tenemos los distintos tipos de ingresos que puede tener un productor agropecuario, que ya lo detalló un poco María Laura, simplemente para que vean las líneas de la declaración, ¿sí? Pasamos luego a la estructura. De acuerdo a los tipos de ingresos que tenga la empresa, me va a determinar qué estructura tiene, es decir, qué porcentaje de sus ventas son con IVA en suspenso, grabadas, exentas, etcétera, que eso me va a servir luego para el prorrateo que tengo que hacer con el IVA indirecto general, ¿sí? Acá tenemos el cuadro entonces del prorrateo. En función de los ingresos del cuadro anterior me va a decir qué parte puedo deducir, qué parte puedo solicitar por crédito y en su caso, en caso de tener ingresos exentos, qué parte va a costo o es una pérdida, ¿sí? Seguidamente tenemos que se determina el crédito que se solicita y o compensa, ¿sí? Y se restan los créditos solicitados en provisorias.
Nosotros tenemos la declaración jurada 1306, tiene 3 características, ¿sí? Se puede presentar anualmente como declaración jurada, mensual provisoria, a efecto de ir pidiendo los créditos durante el ejercicio, y hay un caso de cuatrimestral que creo que cada vez se presenta menos, ¿sí? Por lo tanto, yo cuando hago la declaración anual, en este caso, deberé restar los créditos que ya fui pidiendo durante el ejercicio, para así a fin de año o pedir lo que me resta o compensarlo con saldo de IRAE, como vimos ayer, que después vamos a ver cómo se traslada, o hacer lo que le resulte más conveniente a la empresa, ¿sí? Después tenemos en la diapositiva siguiente, como dijimos, el saldo, para el caso que estamos viendo, 1306, que para el no sede es de liquidación anual y se paga junto con los saldos. Por lo tanto, puedo tener algún caso de ventas grabadas que me quede un IVA a pagar a fin de ejercicio, ¿sí? Más adelante vamos a ver 3 ejemplos donde yo puedo optar ahí si lo compenso porque tengo IVA asociado, IVA compra asociado a IVA en suspenso y lo compenso en el ejercicio, o bien puedo pedir el crédito y pagar el saldo a fin de año. Eso lo va a decidir la empresa a fin de año, ¿sí? Estos créditos de IVA también, pasamos a la siguiente, lo pueden compensar con los anticipos que le corresponde hacer, trimestrales de patrimonio, de IRAE, etcétera, de sobretasa del resto de los impuestos, lo puede ir compensando mensualmente y lo resume allí, ¿sí? Acá tenemos lo que decíamos, si en la 1306 nos queda un crédito, yo puedo trasladar ese importe, el importe que yo necesite para cubrir el saldo de la declaración jurada 1006, el saldo de IRAE. Allí en la línea 505, como resumen, me va a quedar el crédito que yo puedo solicitar, ¿sí? Es decir, yo ya pasé la parte que quise para cubrir el saldo de IRAE si corresponde, y si me queda un crédito de IVA, lo voy a solicitar a través de esa línea, exactamente de la declaración, ¿sí? Vamos a ver algunos casos concretos, algunos ejercicios. Algunas aclaraciones previas. Obviamente el formulario 1306, si alguno de ustedes lo ha confeccionado, no es tan sencillo como los formularios de IVA que estamos acostumbrados a manejar, ¿sí? No sigue la misma lógica que el 278 y el 276. Sabemos que genera algunas dificultades para visualizar dónde se originan los créditos, qué cosa puedo pedir, qué puedo trasladar, etcétera, ¿sí? Lo fundamental acá entender es lo siguiente. Esto es un formulario, es una herramienta, ¿sí?, que proporciona la administración a efectos de facilitar el cálculo, ¿sí?, y poder declarar cuáles son las obligaciones tributarias que le corresponde a la empresa. Ahora, esto no sustituye en lo más mínimo ni los papeles de trabajo, ¿sí? El asesor de la empresa sabe perfectamente qué tipos de ingresos tiene la empresa, si son grabados, si son no grabados, si son con IVA en suspenso. Por lo tanto, en materia conceptual yo tengo que saber perfectamente qué cosas puedo pedir y qué cosas no. Convengamos que el formulario podría tener algunas validaciones más que me simplifiquen ese trabajo, eso lo reconocemos, estamos de acuerdo, pero la ley del formulario no sustituye lo que dice la normativa, ¿sí? O sea, por eso ahora traemos estos ejercicios para que se pueda ver un poco más claro y yo pueda representar lo que tengo en mis papeles de trabajo dentro de las declaraciones juradas, ¿sí? Vamos al primer caso concreto entonces. Tenemos el caso de un contribuyente de IMEVA con IRAE preceptivo y estamos haciendo una declaración anual. Es un contribuyente de IMEVA que obtiene ingresos por ventas de productos agropecuarios y de la venta de activo fijo, ¿sí? La situación al 30 de junio es la siguiente. Tiene ventas de productos agropecuarios por 2 millones de pesos, ventas de activo fijo por 600.000, su IVA ventas correspondiente a tasa básica, luego tengo IVA compras directo a venta de productos agropecuarios y un IVA compras indirecto general, ¿sí? Vamos a analizar uno a uno qué debemos hacer con ellos. La venta de productos agropecuarios dijimos que era un contribuyente de IMEVA, por lo tanto está en la órbita, no está en la órbita del IVA, ¿sí? Por lo tanto esos 2 millones salen del cálculo a efecto de la liquidación de IVA. Ahora después vamos a ver cómo lo sacamos. La venta de activo fijo y su IVA correspondiente no genera ninguna duda, va en la declaración de IVA. Tenemos un IVA compra directo a la venta de productos agropecuarios, ahí nuevamente tenemos un IVA relacionado a la venta de productos que están grabados con IMEVA. Esto me sale también de la declaración, esto es un costo para la empresa. Y por último, un IVA compra directo general, que ahí sí, como vimos hoy en las pantallas anteriores, en función de la estructura de ingresos, yo deberé prorratear y veo cuánto de eso me puedo llevar y cuánto no. Ahí recurrimos a nuestros papeles de trabajo, lo que decía recién, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la situación de esta empresa. Tiene venta de productos agropecuarios, 2 millones, 600.000 de venta de activo fijo, un total de 2.600.000 de ingresos.
de los cuales un 76,92 corresponde a IVA compras indirecto relacionado a ventas con IMEVA, por lo tanto no es ni deducible ni se expone en la declaración jurada. Por su parte, tenemos un 23 y algo por ciento, que me da 184.615, eso sí, de IVA compras que van directo a operaciones grabadas con IVA. Por lo tanto, sí es deducible y sí va en la declaración jurada. Ahora bien, como vieron, nosotros tenemos un panel en la declaración jurada que me permite determinar el IVA porcentual. Al tener productos grabados con IMEVA, esa estructura no me sirve para hacerlo dentro de la declaración, por eso hicimos este cálculo por fuera, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que decir, bueno, la situación concreta que me quedó, ¿cuál es? Que yo tengo un IVA ventas, ¿sí? Por la venta del activo fijo, y a su vez tengo un IVA compras indirecto que me permite deducir de ese IVA, ¿sí? Del cálculo me da que yo tengo un crédito de 52.615 pesos por IVA compras asociado a operaciones grabadas, que yo podré trasladar al ejercicio siguiente, ¿sí? En una declaración 278 o 276 tenemos una línea específica que lo traslada, en el caso del no cede al anual siguiente y en el caso de cede al mes siguiente, ¿sí? En este caso no tenemos esa línea del formulario, pero conceptualmente sabemos que tenemos un crédito de IVA compras y que lo vamos a tener que mantener y considerar para el ejercicio siguiente, ¿sí? Esto nunca va a dar lugar a crédito. ¿Sí? Vamos a reflejarlo eso en la declaración jurada entonces. En el panel 4, como vemos, exponemos únicamente la única venta que tiene efectos dentro de la declaración de IVA, que es la venta del activo fijo y su IVA correspondiente. En este caso, me va a figurar que tengo el 100% de mis operaciones grabadas. Allí cuando vamos a hacer el cuadro del prorrateo, lo que decíamos, el cálculo se hizo por fuera, ¿sí? Y yo sé que este ejercicio solamente de ese IVA compras que tengo por operaciones grabadas, puedo deducir 132.000 pesos. Es decir, puedo compensar con el IVA ventas que a mí me corresponde abonar por la venta del activo fijo. Y eso es lo que expongo en la declaración jurada como IVA compras directo. Cuando vamos al panel número 7, tenemos la línea 345, nos sale automáticamente, ¿sí? En este caso, lo único que me va a aparecer son operaciones, IVA por operaciones grabadas, IVA compra por operaciones grabadas, porque no tengo otro concepto. En el ejercicio siguiente vamos a ver que va a sumar otras cosas y nos complica un poquitito más visualizar lo que es la liquidación, ¿sí? Ahora bien, en la lógica de este formulario, funciona como una cuenta débitos-créditos en los resúmenes de las declaraciones 278-76. ¿Qué quiero decir? Me dice, bueno, muy bien, yo tengo 132.000 pesos de IVA compras, ¿sí? ¿Con qué voy a hacer con ellos? Lo que dijimos, ¿lo podemos solicitar? No. Lo vamos a compensar con el IVA ventas. A eso refiere la línea siguiente de solicita y o compensa, que no es lo que estamos acostumbrados a ver en declaraciones de industria y comercio. El solicita y o compensa son realmente créditos que yo puedo compensar con obligaciones del mes de los distintos impuestos de la empresa o llevármelo en el caso que corresponda. En este caso particular que estamos hablando, este ejemplo 1, es simplemente un compensa. Y compensa con IVA ventas, es decir, no me va a dar a pagar en este ejercicio. Allí queda claramente en la liquidación, ¿sí? La línea 540 me dice que tengo una obligación de un IVA ventas de 132.000 pesos y me va a arrastrar lo que decía el IVA compras del anterior, que son 132, con lo cual yo compenso lo que es mi declaración. En esta información anual de la 1306 no tengo ningún IVA a pagar, ¿sí? ¿Se entendió el caso? Les pido por favor que me digan ahí para seguir adelante, porque lo vamos a ir complejizando un poquito más. Eso cuando haga la declaración del año siguiente lo voy a tener que tener en cuenta como IVA compras en los cálculos por fuera, dependiendo del caso particular que tenga, a ir deduciéndolo a medida que pueda, ¿sí? No hay ninguna línea de dónde proviene hacia dónde va. O sea, básicamente queda a nivel de papeles de trabajo, y bueno, eso en algún control de fiscalización o algo se podrá ver a ver por qué están liquidando de esa forma o están pidiendo una u otra cosa, ¿sí?
Bien. Este segundo caso, seguimos en declaración jurada anual. Tenemos un contribuyente de IRAE que obtiene ingresos por venta de productos agropecuarios, ingreso derivado de la venta de activo fijo e ingreso por pastoreo. Los ingresos obtenidos al 30 de junio de 2019 fueron los siguientes. ¿Sí? Acá vimos el caso de los mismos 2 millones, simplemente para ver cómo les afecta ahora con una situación de un contribuyente de IRAE. La venta del activo fijo, que cambiamos el valor simplemente a efectos prácticos de demostrar otra cosa. El IVA ventas correspondiente. Tenemos ingresos por prestación de servicios agropecuarios exentos, ¿sí? Los que nombraba María Laura hoy, los del artículo 58 del 220, es decir, los de asociación productiva. Tenemos un IVA compras directo a venta de productos agropecuarios, un IVA compras directo a operaciones exentas y un IVA compra indirecto general. Sí, haciendo el mismo análisis rubro a rubro que hicimos en el anterior, en este caso los 2 millones, sí, como es explotación agropecuaria y es un contribuyente de IRAE, van con régimen de IVA en suspenso, esto sí va a ir en la declaración, la venta de activo fijo y el IVA correspondiente lo mismo. Tenemos 1 millón de servicios exentos, ¿sí? Tenemos el IVA compra directo a ventas de productos agropecuarios, eso es IVA compra directo a operaciones con IVA en suspenso, en principio los voy a poder solicitar. Tenemos un IVA compra directo a operaciones exentas, es decir, ahí no recupero IVA, ese IVA va a ser un costo para la empresa. Y por último vamos a ver cómo prorrateamos el IVA indirecto general. ¿Sí? Pasamos a la declaración jurada. En el panel 4 entonces tenemos operaciones no grabadas, ¿sí? 1 millón, operaciones con IVA en suspenso por 2 millones, 760 de operaciones grabadas a tasa básica y el IVA correspondiente. ¿Sí? Panel 5 me determina la estructura de ingresos que tiene la empresa para poder deducir ese IVA compras indirecto general. Allí sí vamos a tener el cuadro indirecto y no vamos a tener que hacer el cálculo por fuera, porque todas las operaciones están dentro de la creación jurada de IVA. ¿Sí? Tenemos entonces el porcentual afectado a no grabadas, 172.900, 50.000 directo del periodo que estaba en la letra, que dijimos que era un costo, por lo cual tenemos 222.900 pesos que son costo, ¿sí? Pues están asociados a operaciones no grabadas. Luego tenemos un porcentual de 345.735 de operaciones de IVA compra asociadas a operaciones con IVA en suspenso, más los 20.000 que decíamos que teníamos directo, nos da 365.735, que en principio los voy a poder solicitar como crédito. Y por último tenemos un IVA indirecto asociado a operaciones grabadas, en este caso porque tenemos la venta del activo fijo, de 131.365. ¿Sí? Bien. Volvemos a la línea 345. En este caso, como vemos, nos totaliza 2 conceptos del cuadro anterior de porcentual. ¿Sí? Nos está sumando lo que es las operaciones, el IVA compras asociado a operaciones con IVA en suspenso, más el IVA compras de operaciones grabadas. La misma situación que decíamos antes, en la lógica de este formulario, yo tengo que hacer algo con esos 497.100. ¿Sí? Nuevamente solicito yo compenso y ahora vamos a ver qué solicito, qué compenso y cuál es el IVA que me puedo llevar. Si vemos en el cuadro superior derecho, tenemos los papeles de trabajo y me dice que yo tuve un IVA ventas del activo fijo de 167.200, ¿sí? El IVA porcentual que me permite deducir, de acuerdo a mi estructura de ingresos, son 131.365, es decir, me queda un IVA neto a pagar de 35.835. Por otra parte, me sumó el porcentual y los 20.000 de IVA directo, ¿sí? A operaciones con IVA en suspenso, 365.735, que como decíamos en principio me lo puedo llevar por crédito. ¿Sí? Obviamente, como estamos haciendo una declaración anual, me da un IVA a pagar y tengo IVA en suspenso para solicitar, quizá lo más lógico es que compense y me lleve la diferencia. El tema está visualizar ahora en este solicito yo compenso qué es lo que estoy compensando, que es a veces donde nos cuesta traducir lo que tenemos en papeles con las líneas de la declaración. ¿Sí? Yo tengo 2 conceptos, vuelvo a repetir.
el IVA por operaciones grabadas, ese IVA a ventas, yo lo tengo que matar de alguna manera, ¿sí? ¿Contra qué lo voy a compensar? Que es la posibilidad que me permite el formulario. Contra el IVA compras indirecto y directo que me dejó arrastrar, los 131, y voy a compensar con el pago que voy a tener que efectivizar. Ya dijimos que era de liquidación anual y el pago se hacía con los saldos, pero yo en la propia declaración lo puedo compensar. Es decir, los 167.200 de IVA ventas los voy a cancelar contra 131 de IVA compras más el pago de 35. Con lo cual efectivamente me va a quedar solamente a solicitar 329.900. ¿Sí? Hay una posibilidad, como les decía, como se paga por saldo, yo puedo llevarme todo este IVA, ¿sí? Y pagar el IVA que me da por la venta del activo fijo. ¿Sí? Ahí tengo un par de líneas, que dejen que las encuentre. La 354 que no aparece acá, pero créanme que existe, que le dice pagos de IVA y anticipos en la importación, ¿sí? Y la línea 474 que solicita y o compensa. En la lógica de este formulario, pagos no voy a tener, porque estamos diciendo que eran de pago anual y por saldos, o sea que pagos en el ejercicio no voy a tener, sí puedo tener anticipos en la importación, ¿sí? No es el caso que pusimos, pero se los menciono que el contribuyente tiene la opción de pagar ese IVA a los 4 meses de cierre de ejercicio y llevarse al otro día que presente la 1306 el crédito correspondiente IVA en suspenso. ¿Sí? Parece más lógico compensarlo, pero bueno, es una decisión del contribuyente. Allí en la línea 404 es una línea automática que me resume la explicación que di antes y efectivamente lo que me deja llevar son los 329.900. Por eso digo, o sea, lo normal y lo más coherente quizás sería que se compense. Pero como a mí me dice que yo lo puedo pagar a los 4 meses como saldo, puede haber un tema financiero, digo, no, yo me llevo ese dinero, el 100% en mi IVA en suspenso, porque lo tengo comprometido con proveedores, y dentro de 4 meses veo de dónde saco la plata para pagar. Vuelvo a repetir, es un tema de planificación financiera de la empresa, está permitido. Sí. Ojo que el contador recién planteó las dos hipótesis. Efectivamente, cómo quedaba la liquidación, esos 67.200 pesos de IVA a ventas, cómo se cancelaban, que en definitiva 131.365 eran de IVA a compras, y esos 35.835 restantes, ahí era donde podía surgir esa incógnita que recién el contador Rufino planteaba. Lo compenso con IVA asociado a venta de bienes agropecuarios con IVA en suspenso, que son esos 365.735, bueno, tomo 35.000 de ahí y evito el pago, o de lo contrario, la segunda hipótesis que manejaba recién. Tomando esos 35.835 pesos asociados a IVA, fruto de operaciones de ventas con IVA en suspenso, es que solo me queda un remanente de 329.000 para solicitar como crédito. Y esa es la hipótesis que estaba planteada en este caso. Pero se entiende lo particular del caso. Potencialmente, si ustedes miraban, en una primera instancia había casi 497.000 pesos que, si mirábamos rápido el formulario, era quizá el IVA que se podía llegar a presumir que se podía acceder a pedir en créditos, pero estrictamente los papeles de trabajo y lo que ustedes ven arriba a la derecha es lo que les permite desglosar qué cosas va IVA a ventas contra IVA a compras, qué saldo de IVA a pagar me daría y qué parte del IVA de compras asociado a venta de bienes agropecuarios con IVA en suspenso tengo derecho a un crédito y cancelo esa obligación de 35.835 pesos con ese crédito. Y por eso solo me quedan los 329.900 restantes. ¿Correcto? ¿Dudas con eso? Bien. Seguimos avanzando a la misma declaración entonces. En el panel 9, en la parte de liquidación, nos va a resumir lo que hablamos recién. Los 167.200 me siguen apareciendo claro que es de IVA ventas y se me vuelve a mezclar ahí dentro de los 497.100 los dos conceptos o tres que manejamos antes, es decir, el IVA a pagar, el IVA a compras y el IVA por operaciones con IVA en suspenso. ¿Sí? Pero cuando pasemos al panel siguiente, al final del panel 9,
efectivamente en la línea 505 me van a aparecer los 329.900, que es lo que dijimos realmente que vamos o podríamos solicitar. ¿Sí? ¿Se entendió este caso? ¿Se entiende un poquito las complejidades entonces del formulario? Bien. Bueno, un último caso, que este sí es más habitual o más común, es el tema de las declaraciones provisorias. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona en estos casos y cuando nos aparece un IVA a pagar entre medio. Tenemos el caso entonces de un contribuyente del IRAE que obtiene ingresos por ventas de productos agropecuarios y por venta de activo fijo. Presenta declaración jurada provisoria a efecto de solicitar certificados de crédito. Estamos calculando al mes de abril 2019, ¿sí? Tenemos 250.000 de ventas de productos agropecuarios, venta de activo fijo en ese mismo mes por 80.000 con su IVA correspondiente y un IVA compra indirecto general de 65.000. Ya solicitó créditos, tiene créditos solicitados acumulados al mes de marzo por 10.000 pesos. ¿Sí? Nuevamente vamos al panel 4 de la declaración jurada. Los tipos de ingreso que tengo son ventas con IVA en suspenso por 250.000 y la venta del activo fijo por 80.000 su IVA correspondiente. Vamos a la estructura de ingresos de la empresa. ¿Sí? Me dice que un 75 y algo por ciento son de ventas con IVA en suspenso y el resto agravadas. Nuevamente vamos al cuadro de IVA porcentual a ver qué información nos brinda. Acá tenemos un caso que tenemos solamente IVA porcentual. ¿Sí? Nos va a decir, de acuerdo al prorrateo de ingresos que teníamos, que 49.244 son asociadas a operaciones con IVA en suspenso, es decir, me puedo llevar por crédito, y me da un IVA compras por operaciones grabadas de 15.756. Dale nomás. Nuevamente recurrimos a los papeles de trabajo. ¿Sí? Recordemos que estamos en una liquidación provisoria. Esta es solamente a los efectos de pedir crédito. ¿Sí? Nuestra obligación de pago de saldos dijimos que es anual. ¿Sí? En este caso particular pusimos una venta activo fijo en ese mes. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Nuevamente la línea 345 es la que nos marca el total de IVA indirecto, que como dijimos se compone de varias cosas. Lo que ahora sí tenemos que considerar para pedir el crédito, qué cosas ya solicitamos y qué cosas no podemos pedir. ¿Sí? Recurriendo a nuestros papeles de trabajo, partimos de la misma lógica, entonces tenemos 65.000 de IVA indirecto general, 10.000 ya fueron solicitados acumulados al mes de marzo, 15.756 nos dio el IVA porcentual afectado a IVA grabada, a IVA por operaciones grabadas, perdón, que sabemos que no lo podemos llevar, ¿sí? Sí lo vamos a poder compensar con IVA ventas. Y por último, nos va a quedar el neto, en principio, 39.244, que podríamos llevar mediante certificado de crédito, que es lo que estábamos buscando en esta declaración provisoria. ¿Sí? Acá me faltó un cuadrito, pero es una cuenta básica, que fue el IVA ventas menos el IVA compras, ¿sí? Los 17.600 menos 15.756, me da un IVA a pagar de 1.844. Bien, tenemos una opción 1, que fue lo que hablábamos recién con el colega aquí adelante, que tenemos la opción de compensar ese IVA a pagar que me da este mes, no me obliga a la norma, vuelvo a repetir, es una opción, ¿sí? O directamente pedir solicitar todo el certificado de crédito. Bueno, entonces tenemos 39.244 que me permite solicitar, menos 1.844 que voy a dejar reservado para cubrir ese IVA pagos, y ahí vamos a ver cómo cierra la ecuación. Entonces los 65 se componen 10.000 que ya solicité, 37.400 que voy a llevarme en certificado de crédito, y dejo reservados los 17.600, que si vemos son los 15.756 del IVA compras, que lo puedo compensar con eso, más los 1.844 de IVA a pagar. Es decir, en esta lógica de débitos créditos me cerró perfectamente y me surgió cuál es el IVA que puedo solicitar. Nuevamente la línea 404 que sale automáticamente me dice que los certificados que puedo pedir es por 37.400, cierra perfecto con los cálculos que realizamos. Y después tenemos esta segunda opción, ¿sí?
partiendo nuevamente de mis papeles de trabajo, la salvedad es que digo, no voy a reservar nada para cubrir ese IVA venta del activo fijo, sino que me voy a llevar todo lo que me corresponde acumulado hasta abril y a fin de año después veo cómo lo pago. ¿Sí? Es decir, en vez de llevarme los 37.400, me voy a llevar 1.844 pesos más. ¿Sí? 39.244 es el crédito que puedo solicitar acumulado a este mes de abril de 2019. Lo mismo en esta lógica de débitos-créditos. Voy a tener los 65.000, restado los 10.000 que ya me llevé, los 39.244 que son los que me permite pedir, y dejo reservado sí el IVA compras para compensar con ese IVA ventas en la declaración jurada anual. La línea 404 sale automáticamente otra vez, los 39.244 me cierra perfecto con el crédito que calculé, y eso va a ser lo máximo que yo me pueda llevar a este mes de abril de 2019. ¿Sí? No sé si de este caso hay alguna duda concreta. Bien. Aprovechando entonces los datos del ejemplo, nos vamos a remitir nuevamente al ejemplo número 2, que nos había dado un crédito por IVA en suspenso, es decir, por IVA agropecuario, código 533, porque estamos en la órbita de NOCEDE, lo vamos a ver igual ahora un poquito más adelante. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para solicitar ese crédito, ¿sí? Es el paso siguiente a la declaración jurada. En la línea 505 nos había aparecido un saldo a pedir de 321, un crédito a pedir de 329.900, y ahora entonces vamos a ver el procedimiento para hacernos de ese crédito. ¿Sí? Procedimiento general para todos los créditos que tengan la órbita de DGI. Tenemos en nuestra página web una herramienta realmente importante. El Departamento Certificado de Crédito se ha tomado la molestia y unas cuantas horas de trabajo de resumir, de acuerdo a la normativa vigente, todos los orígenes de certificado de crédito que se pueden pedir en la órbita de DGI, surgido de todas las declaraciones juradas, ya sea por nota, todos los orígenes de crédito vigentes, y de acuerdo a eso me dice qué certificados puedo pedir, qué exigibilidad van a tener, ¿sí? Me dice cómo los puedo solicitar, si tienen que ser vía presencial o vía web, y me dice qué información yo debo adjuntar para hacer la solicitud de efectos de llevarme el crédito. Así que, en primer lugar, una vez que tenga una declaración jurada, en este caso estamos hablando de la 1306, ya sé el monto del crédito y es por IVA agropecuario, bueno, me voy a remitir a este cuadro para ver qué me dice que tengo que hacer. ¿Sí? Como dijimos, este caso es un IVA contribuyente de NOCEDE. El IVA que dijimos que vamos a pedir corresponde a IVA en suspenso. El código de impuestos es el 533. Sería el 538 para el caso de sede, que ya vimos que era de liquidación mensual en la 276. El procedimiento es exactamente el mismo. Una vez que identifique esto, me voy a la aplicación Delta a elaborar la solicitud del crédito. Tercer paso es presentar el mismo. En este mismo cuadro me va a decir si esa solicitud de ese tipo de certificado de crédito lo puedo solicitar vía web o necesariamente tengo que concurrir a agenda previa a la oficina. ¿Sí? Estamos tratando de llegar para esta declaración jurada de poder presentar estos créditos de NOCEDE por la web. Si se está trabajando, veremos si logramos antes que ustedes tengan que presentar la declaración jurada o enseguida posterior al vencimiento, que tengan habilitada esta posibilidad, ya que sabemos que hay algún amontonamiento a veces con el tema de la agenda y no lo pueden solicitar cuando lo precisan. ¿Sí? Se les respeta obviamente la fecha de exigibilidad, o sea que el tema del apuro pasa por otro lado, por temas comerciales, ¿sí? No se pierde nada. Estamos viendo a ver si llegamos para este vencimiento poder brindarles ese servicio a través de la web. El envío, en este caso, me estoy adelantando un poquito, el formulario 2181 me lo va a mostrar después en el cuadro, que lo vamos a ver en la presentación siguiente, como anexo para poder solicitar este crédito. Ese siempre se envía por la web independientemente que tenga que ir a presentarle el crédito a la oficina o a través de la web. El correspondiente informe profesional, cuando corresponda, la misma aclaración, es decir, si tengo que concurrir a la oficina, tendré que ir con el informe en papel. Si lo puedo solicitar a través de la web, hay una aplicación dentro de servicios en línea que dice informe profesional, donde yo voy a poder adjuntar el informe relacionado al crédito que yo mandé previamente. Aclaraciones importantes. Es necesario que los profesionales cuenten con su clave con contrato para poder adjuntar este informe a través de los servicios de la web. ¿Sí? No es la clave de la empresa, del contribuyente, sino la clave del profesional. ¿Sí?
Bueno, una vez identificado el crédito, como les decía, vamos a ir a buscar al cuadro de certificados de crédito y nos encontramos con lo siguiente. Sí, encontramos el IVA agropecuario, entre paréntesis me dice régimen de IVA en suspenso, es lo que estamos queriendo solicitar. ¿De dónde me surge? De una 1306, o podría ser el caso de una 276 si fuera sede. El impuesto, como ya lo comentamos hace un ratito, el 533. Allí la marca 4 o 5, 4 es si es declaración jurada original, 5 si estoy presentando alguna reliquidación, tuve una omisión, me equivoqué, me faltó algo, lo tengo que reliquidar. Allí me establece cuáles son los tipos de certificados de crédito que voy a poder solicitar. Como vemos en este caso, me permite solicitar todos los certificados disponibles en la órbita de DGI, salvo el C, que es en papel, los demás son todos electrónicos. ¿Sí? Y esto surge de la resolución 1335 del 2006. Al principio, cuando empezamos con las primeras transparencias de IVA, un artículo que es el 145 del 220 me hablaba del saldo de liquidación. ¿Sí? Me establecía que en caso que mi IVA ventas superara mi IVA compras, me iba a generar un saldo y sería la administración que tendría que determinar cuándo se paga. Eso lo determinamos a través de la resolución 4978 del 2015 y también me preveía el caso que fuera a la inversa y que me quedara un crédito de la operativa de la empresa. También dio la potestad a la DGI emitió esta resolución que me dice solamente que se pueden solicitar aquel IVA compras relacionado a operaciones con IVA en suspenso. O sea, si quedaba alguna duda de si me podía llevar todo el IVA compras, ya no queda ninguna, porque me dice específicamente cuál es el IVA que yo puedo solicitar por certificados. ¿Sí? Me establece que el procedimiento es exactamente el mismo que el de exportador. En la primera página del cuadro me dice para el caso de exportador y asimilado cuál es la fecha de exigibilidad y cuál es el procedimiento. Me estoy remitiendo a ese mismo procedimiento. En caso que sea la presentación en Montevideo, será en recepción para contribuyentes de no sede en subsuelo o serán grandes contribuyentes si es en el 5º piso. Contribuyentes de sede también es en recepción. En el caso de reliquidaciones necesariamente van a tener que pasar por el Departamento de Certificados de Crédito. Y en el interior serán cualquier dependencia y en caso de contribuyente sede, ustedes saben solamente en aquellas unidades operativas que tengan la recepción de sede. ¿Sí? La forma de presentación me dice que únicamente es a través de la aplicación Delta, ¿sí? Y de forma presencial. Y luego me dice qué documentación debo anexar para poder solicitar el crédito. Lo que les decía hoy. El formulario en 3 vías es el formulario 2/217 y 2/218 que me surge de la aplicación Delta. La declaración jurada de la que surge el crédito, la 1306, que ya presentamos o estamos a punto de presentar. El informe de contador, de acuerdo a esa resolución de DGI, y el formulario 281 que habíamos visto. ¿Sí? Teniendo claro ahora qué es lo que vamos a solicitar y cómo, nos remitimos a la aplicación a ver cómo lo trasladamos. Allí vamos a poner el periodo, formulario 2/17, que es el único que hay. Tipo de solicitud, dijimos que surgía una declaración jurada. El origen del crédito va a ser por impuestos, acá me va a dar la opción también de beneficios, serán por ejemplo reintegro de exportación, que no es el caso. Tipo de contribuyente, en este caso estamos hablando de no sede, porque es la 1306, moneda pesos, y allí en periodo me va a decir que es desde julio del 2018 hasta junio de 2019, es decir, el último año que estamos cerrando. Bien, ahora tenemos que identificar en este panel en qué línea va lo que yo quiero solicitar. ¿Sí? El orden que mantiene esta aplicación Delta es una réplica del formulario de lo que era papel. ¿Sí? Porque muchas veces nos consulta por qué no ponen 2 o 3 líneas y que estén todos los códigos de impuesto y por qué no aparecen y no encuentro en qué línea está. Bien, cuando se trató de modernizar, en principio, si ustedes ven el formulario 217 en papel, ya viene preimpreso estos casos de IVA de sede, de IVA de exportadores, asimilados y demás. Se trató de transmitir lo mismo en el formulario. ¿Sí? O sea que con carácter general podemos decir que la línea 20 siempre va a ser para el caso de exportadores, la línea 21 siempre va a ser para asimilados a exportador, la línea 22 en el caso de estos contribuyentes no sede será para pedir IVA a servicios personales o IVA de no sede, 546. Y en el caso de la línea 23 vamos a encontrar el IVA agropecuario famoso que estamos buscando. ¿Sí? De la 24 en adelante están todos los restantes códigos de impuestos que pueden surgir, excepto el 533 que está solo en esta línea. Bien, allí ponemos el importe que vamos a solicitar, que es el que nos surgió de la declaración jurada.
Paso siguiente, formulario 2/218, ¿sí? No es un formulario aparte, sino que está dentro de la misma solicitud, es el detalle de certificados que voy a pedir. Como vimos, la resolución nos deja pedir todos los tipos de crédito disponibles. Yo allí tendré que ver, de acuerdo a mis necesidades, cada uno de los créditos que voy a pedir para quién y de qué tipo los necesita. ¿Sí? Acá, obviamente, el tipo de certificado me va a jugar con el tema fecha de exigibilidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando yo elija un tipo, elegí en este caso concreto tipo B como ejemplo, me va a dar una agrupación de tipos de certificado y fecha de exigibilidad, porque la fecha no es todo igual, depende del certificado. ¿Sí? Siguiente. Elegimos, como decíamos, el endosable con destinatario, y ahí, como verán, me dice, para tipos B y E por impuestos con exigibilidad el 1 de julio de 2019, saldo que yo puedo pedir son los 329.900. La fecha de exigibilidad ahí me surge automática, yo no puedo cargar ningún dato. ¿Sí? Simplemente voy a establecer a quién le voy a endosar, es decir, al número de RU que le voy a proveer ese certificado tipo B y el importe por el cual lo voy a hacer. Por simplicidad hicimos un certificado solo, no tenemos ningún RUT de endosatario, así que el campo está en blanco. Allí nos aparece un resumen de la totalidad de créditos que vamos a pedir. Como vemos en la línea en panel 37 me dice que voy a pedir un certificado por la totalidad, total de certificados de crédito los 329.900. Ahora me pide que especifique la declaración de la cual se origina el crédito. ¿Sí? Dijimos que era una declaración de DGI. ¿Qué declaración? La 1306. ¿Qué número de documento? El número de documento, el número de declaración jurada, es el número que me da la DGI o el hábitat en su caso o la presentación web cuando yo hago la presentación de la declaración. ¿Sí? No es el CRC que me calcula cuando validé la declaración, sino el número que me da cuando yo la presento. Eso es lo que me está pidiendo para verificar si realmente existe esa declaración. Panel siguiente, en este caso, como dijimos que eran certificados agropecuarios que necesariamente llevan informe de contador, me piden los datos del profesional actuante. Lo que decíamos hoy, en el caso que pudiéramos llegar, y si no sale ahora saldrá un poco más adelante, a poder solicitar este crédito por la web, este campo es fundamental porque me va a asociar el número de profesional y su cédula, ¿sí?, con el contrato que yo tuve que registrar para hacer el envío del informe profesional por la web. Entonces yo voy a relacionar a este profesional con todas las solicitudes de las empresas que tenga, que él que esté autorizado a presentarlo por la web. Y por último, me pide los responsables autorizados y contactos. ¿Sí? Acá se van a tener que completar, en el caso de titulares, apoderados o quien fuera que va a retirar o que va a llevar que está autorizado a retirar el certificado. Y acá tenemos que hacer algunas puntualizaciones. ¿Sí? En las autorizaciones está claro, hoy la mayoría de casos no vamos a tener autorización porque la gran mayoría son electrónicos. Si fueran certificados en papel, sí tendremos que tener algún representante o alguien inscrito en DGI en el RUC autorizado para retirarlos. ¿Sí? Y por último, datos importantes que solicita obligatorios, es el teléfono de contacto, ¿sí?, el email correspondiente, y allí el retira en adquiere relevancia hasta el momento, hasta la existencia de los electrónicos, que era la localidad donde nosotros íbamos a ir a retirar el certificado de crédito, normalmente relacionado con el domicilio constituido de la empresa. Hoy en día ese retira en, cuando estamos hablando de electrónico, pareciera que no tiene sentido. Sí, tiene sentido. Porque es la unidad operativa que lo gestiona, ¿sí? Es el que le va a controlar si presentó la declaración, si realmente tiene ese crédito, si presentó en tiempo y forma, si le falta el informe o no le falta. Entonces no puedo poner cualquier dato. Yo estoy en la localidad de Tacuarembó, domicilio constituido, y ahí le pongo Montevideo porque es lo primero que me aparece. Ese certificado va a ir direccionado al certificado de crédito Montevideo, que no va a saber ni por dónde entrarle porque no tiene los datos para poder emitir este crédito y no es el autorizado para emitir este crédito. Así que es importante que pongan la localidad, el domicilio constituido que corresponda. ¿Sí? Y otra cosa, si no ponen donde se solicita, me va a dar un error que no le va a dejar presentar la declaración. ¿Sí? Cuando le den envío le va a tirar un error. Que aparte no es muy gráfico con el error, así que se van a enloquecer para saber qué es lo que les está pasando. Así que acuérdense de poner la unidad de gestión entonces. Bueno, llegamos al último panel. Si está todo correcto, le damos validar, nos da validación correcta. Nos evitamos llamar al 1344
y nos podemos ir el fin de semana tranquilos, sin trabajo pendiente. Allí lo que decíamos, una vez validada la declaración, tengo que seleccionarla. En este caso, por lo que vimos cómo funciona hasta el momento, dijimos que es un tipo de certificado que se debería presentar en la oficina, así que tendré que darle ahí el botón marcar, desmarcar en la columna primera donde dice OP y envío a unidad para poder concurrir a la oficina con todos los formularios para solicitar el crédito. ¿Sí? ¿Alguna consulta puntual de la solicitud del crédito? ¿Se entendió? Sí. Bueno, siguen mis compañeras. Ahora vamos a retomar el tomo teórico. Vamos a hablar a nivel general de las obligaciones formales y de pago que le aplican a los contribuyentes del sector agropecuario. Contarles que todo esto va a estar en el botón, ¿sí? Vamos a empezar con los pagos a cuenta del IRAE, es la presentación 185. Las vamos a tener que cargar. Respecto de los pagos a cuenta del IRAE, del IPE y de la sobretasa, vamos a tener disponible en la página web, dentro del botón, un menú específico para esta información. Así que todo lo que les mostramos acá va a estar cargado y va a tener la correspondiente explicación teórica y las normas correspondientes. Ahí, 185. En lo que tiene que ver entonces con los pagos a cuenta del IRAE para aquellos contribuyentes que tienen explotación agropecuaria, va a ser de aplicación el artículo 175 del decreto 150. Este artículo establece que los contribuyentes van a poder optar por el régimen de anticipos de acuerdo a la sección 1, ¿sí? Esto es el régimen general, o realizar sus anticipos de acuerdo a la sección 3, que son los pagos a cuenta propiamente correspondientes al sector agropecuario. En caso de que el contribuyente optara por ir por sección 1, es de aplicación el artículo 165 del decreto 150. De esta forma, el anticipo de IRAE se va a calcular aplicando a los ingresos grabados el coeficiente, ¿sí? El coeficiente se determina como el IRAE dividido las ventas, servicios y demás rentas brutas que generen rentas grabadas. A ese anticipo calculado, entonces, le vamos a restar las retenciones y pagos del IMEVA del trimestre y el resultado allí obtenido va a ser el pago efectivamente del anticipo del IRAE que se va a tener que realizar de forma trimestral, ¿sí? Si bien estamos haciendo un anticipo de acuerdo al régimen general, prima la categoría de agropecuario, por lo tanto, es independiente de si el coeficiente se calcula mensual o trimestral. Lo importante es que el pago, ¿sí? el vencimiento de la obligación es trimestralmente. El vencimiento va a ser de acuerdo al grupo al que pertenezca el contribuyente, si cede o no cede, no tenemos vencimiento específico para agro. En caso de que se optara por hacer el anticipo de acuerdo a la sección 1, hay que tener en cuenta que cuando uno anticipa por el régimen general se compara el coeficiente con el anticipo mínimo correspondiente a la escala de ingresos del año anterior. Es importante considerar lo establecido en el artículo 170, que establece que para los contribuyentes que realicen explotaciones agropecuarias no va a ser necesario hacer el anticipo dispuesto de acuerdo al artículo 93 del título. Es decir, que para el agro no existe el concepto de anticipo mínimo, ¿sí? Puede darse el caso de que estemos ante un primer ejercicio en el IRAE de un contribuyente agropecuario, por lo tanto, ese primer ejercicio, el contribuyente, de acuerdo a la sección 1, no va a tener anticipo, ¿sí? No tiene mínimo porque el artículo 170 lo excluye y asimismo cuando calcula el coeficiente de acuerdo al artículo 165, el mismo le da un impuesto a pagar de 0, ¿sí? Acá explicamos en la situación 2 que si el contribuyente optara por hacer el anticipo de acuerdo a la sección 3, va a aplicar el artículo 176 del decreto 150. Este artículo va a definir el anticipo de IRAE en función al régimen de liquidación del contribuyente, de acuerdo a si liquida el IRAE de forma ficta o real.
En caso de que el contribuyente realizara la liquidación del IRAE por el criterio real, entonces el anticipo se va a calcular como el 25% de la diferencia entre el IRAE y el crédito del IVA del ejercicio anterior. Cuando hablamos de crédito del IVA del ejercicio anterior, es el crédito del IVA que se usó para compensar el IRAE, ¿sí? A este anticipo calculado se le va a restar las retenciones y los pagos de IMEVA del trimestre, si tuvieran, ya que la norma dispone que esos son pagos a cuenta del IRAE, y el resultado así obtenido va a ser el anticipo de IRAE a pagar. Si el contribuyente decidiera liquidar el impuesto de forma ficta, entonces el anticipo va a ser calculado como las ventas de productos agropecuarios del trimestre por la tasa del IMEVA vigente, ¿sí? La tasa del IMEVA que se le aplica a cada producto, incrementada por un 50%. ¿Se acuerdan que ayer veíamos que a la hora de liquidar el IRAE ficto íbamos a la tasa del IMEVA legal? A la hora de hacer el anticipo vamos a la vigente, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta que se van a considerar la venta de productos agropecuarios independientemente de que estén grabados o no por el IMEVA, ¿sí? A la hora de anticipar IRAE, tomamos el total de ventas de productos agropecuarios por la tasa del IMEVA vigente, o sea, la del decreto, incrementada en un 50%. De la misma forma que en los casos anteriores, para determinar cuánto es el IRAE a pagar, a ese anticipo le vamos a restar las retenciones y los pagos del IMEVA del trimestre y el saldo a favor de IVA si correspondiera. Les dejamos además una consulta de interés, que es la consulta 5703. Además, agregarle que tenemos disponible también la consulta 5707. Esta plantea el caso de un contribuyente que tiene, además de ingresos propiamente derivados de la actividad agropecuaria, tiene ingresos por arrendamiento que están comprendidos en el IRAE. La consulta lo que hace es aclarar cómo debe anticipar ese contribuyente, ya que, como definimos, el arrendamiento no es una renta agropecuaria, ¿sí? El anticipo correspondiente a esos ingresos va a ser calculado de acuerdo al artículo 165, y en caso de que el contribuyente por las rentas agropecuarias decidiera anticipar de acuerdo a la sección 3, es decir, por las normas propiamente de agro, ¿sí? Por el artículo 176, va a tener que determinar dos coeficientes para hacer el anticipo de IRAE, ¿sí? Si en cambio el contribuyente anticipara todo por el régimen general, ahí va a calcular un anticipo único. Hecha la aclaración, entonces, vamos a pasar a los pagos a cuenta del impuesto al patrimonio y de la sobretasa, ¿sí? Le aplican las mismas normas. Acá vamos a tener que diferenciar quién es el que está realizando el anticipo, ya que si el anticipo lo realiza una persona física, un núcleo familiar o una sucesión indivisa, va a tener un régimen de anticipo diferente a los que tienen propiamente la explotación agropecuaria. En este caso van a poder optar por hacer un anticipo del 80%, ¿sí? Del impuesto del ejercicio anterior, y ese anticipo se paga en diciembre, o de hacer los anticipos del 20, 30 y 50 del impuesto del año anterior en septiembre, octubre y diciembre. A continuación le dejamos los vencimientos que aplican para estos contribuyentes en el año 2019. Y seguido vamos a hablar de los pagos a cuentas del impuesto al patrimonio de los restantes contribuyentes. En este caso habría que diferenciar si se trata de contribuyentes comprendidos en el literal A del artículo 3 del título cuarto, ya que estos van a ser los anticipos mensualmente calculados como el 11% del impuesto abatido del ejercicio anterior. Y si se tratara de contribuyentes comprendidos en el literal B del artículo 3 del título cuarto, ahí van a poder optar entre los pagos mensuales del 11% del impuesto abatido del ejercicio anterior o los pagos trimestrales, ¿sí? Por un importe del 30% del impuesto abatido y abonado en el ejercicio anterior. A continuación le dejamos la información de la resolución 4978 del 2015, tratando de exponer de forma más clara a qué se refiere cuando habla del quinto mes del ejercicio, ¿sí? Cuál sería, en este caso, el quinto mes del ejercicio para los balances 30 de junio sería septiembre, y el mes de pago sería noviembre, ¿sí? Y así sucesivamente para cada uno de los anticipos trimestrales.
Le dejamos a continuación los códigos correspondientes a los anticipos del sector agropecuario. ¿Sí? Tener en cuenta que el anticipo de IRAE es siempre trimestral, no aplica el código mensual. Y dejamos además los códigos de los anticipos en caso de que se tratara de un contribuyente de IRAE que presenta el formulario 248 y 249. ¿Sí? Ahí tenemos los códigos con los que va a ser el anticipo del impuesto al patrimonio que está afectado de forma indirecta a la explotación agropecuaria. A continuación, los saldos del impuesto al patrimonio de la persona física, es decir, los saldos resultantes del formulario 204. Una pequeña aclaración. Lo que sí recuerden, por favor, utilizar en forma correcta los códigos de los pagos con respecto a la obligación que surge de cada declaración jurada. A veces sucede que, bueno, tengo un saldo a pagar de patrimonio, vieron que hay varias combinaciones de códigos de impuestos. Es un error que a veces puede generar que se genere una omisión o una citación porque resulta que se generó una obligación de patrimonio con un código, pero después al momento del pago se pagó patrimonio en otro código. Eso es un error habitual y genera algún inconveniente administrativo, ¿sí? Tengan especial atención en eso porque así se van a evitar a veces incongruencias, omisiones o citaciones que no son necesarias si se respeta el código del impuesto y el período correcto. ¿Sí? A veces tanto una confusión en el código o en el período genera algún inconveniente de este tipo. ¿Sí? Les recuerdo eso, préstenle especial atención. ¿Sí? Bueno, otra de las obligaciones vinculadas al sector agropecuario es la presentación del formulario 3600, ¿sí? Vinculado a la UEA, que es una declaración meramente informativa, pero recuerden que se tiene que presentar en el caso de que la UEA se inscriba y corresponde informar, y que esta declaración tiene que ser entregada a cada uno de los contribuyentes que integran la UEA. ¿Sí? Es meramente informativa, o sea, no merece muchos comentarios. Otras obligaciones que podemos tener en el sector agropecuario, algunas de ellas son comunes con industria y comercio, ¿sí? Pero nos pareció importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Para no dejarlas de lado en el sector. Vinculadas con el IRPF con respecto a las rentas de capital, ¿sí? Recordarles que los contribuyentes de IRAE, ¿sí? Son agentes de retención, ¿sí? O sea, aquellos contribuyentes de IRAE que arrienden padrones rurales son agentes de retención del IRPF. En este caso van a tener que retener, ¿sí? Si es un arrendamiento de inmuebles, el 10,5, ¿sí? Y el agente de retención, como todo agente de retención, tiene que verter la retención y hacer la declaración jurada correspondiente, en este caso el formulario 1146, pues estamos en el ámbito del IRPF. Si en realidad el propietario del inmueble, en este caso al cual le arriendo, es un no residente, ¿sí? También los contribuyentes de IRAE, acá es un contribuyente de IRAE en sentido amplio, ¿sí? Quedando incluidos por lo tanto también los contribuyentes de IMEVA, son agentes de retención también del IRNR por estas rentas. En este caso también deberán presentar la declaración jurada, en este caso el formulario 1246, y verter la retención correspondiente. Otra retención, sí, es la vinculada, está tanto para el IRPF como para el IRNR, es el caso de los dividendos y las utilidades, sí, que cuando el contribuyente de IRAE y los sujetos pasivos del IRAE que paguen o acrediten a contribuyentes del IRPF o del IRNR dividendos, utilidades que se encuentren grabadas por estos impuestos, sí van a tener que informar y verter las retenciones correspondientes. Acá, bueno, va a depender de si es un socio o accionista residente o no residente, cuál es el formulario en el cual tengo que informar y el código en el cual tengo que pagar. Después, también recordar el tema de que junto con la 1006 también tenemos la declaración jurada vinculada a los dividendos y las utilidades fictas, ¿sí? El formulario 3107, en el cual acá los contribuyentes de IRAE son designados como responsables también, ¿sí? Donde deberán abonar el 7% en el caso de que corresponda, ¿sí? Si me da del formulario 3107 me da dividendos fictos a pagar, el 7% por los mismos tiene que ser volcado, además de presentar la declaración jurada.
Recordarles con respecto a la declaración jurada 3107 que en el caso de que se haya presentado ya algún formulario, o sea, si se haya presentado, perdón, en algún ejercicio anterior el formulario, es obligatorio que el mismo se siga presentando en los ejercicios siguientes, ¿sí? Eso está mencionado en la resolución 2513 del 2017 cuando surgió todo el tema de los dividendos fictos. Esto es básico en realidad, o sea, esto es comentario general, en realidad las rentas de trabajo dependientes, ¿sí? Los empleadores, ¿sí? De los trabajadores rurales, ¿sí? Van a tener que presentar, sí, presentan, junto con el vencimiento de las contribuciones especiales, ¿sí? Todo lo que es vinculado a las rentas de trabajo dependiente. Después también tenemos, vinculado con las rentas de trabajo independiente, ¿sí? Los contribuyentes de IRAE que estén incluidos en sede y en grandes contribuyentes, ¿sí? También son responsables como por obligaciones tributarias de terceros, ¿sí? Y se encuentran obligados a retener el 7% cuando los servicios superan las 10.000 unidades indexadas, excluido el impuesto. ¿Sí? Deberán, en realidad en este caso, presentar la declaración jurada correspondiente, el responsable, ¿sí? En este caso el formulario 1146, informando la retención si corresponde, y también en el caso de que la prestación del servicio supere las 2.000 unidades indexadas, recordemos que también tenemos que informar. Algunos comentarios con respecto a las normas formales de documentación, ¿sí? En este caso, en el artículo 174 del decreto 150, ¿sí? Nos establece que los productores agropecuarios están obligados en realidad o deberán documentar sus operaciones de acuerdo al régimen general y tenemos algunas excepciones, ¿sí? Esa documentación puede ser sustituida en el caso de que se utilicen las guías de DICOSE, ¿sí? Puede ser sustituida el documento por la guía de DICOSE, y en el caso de que el adquirente sea un contribuyente de IRAE o un rematador, sí podrá sustituirse ese documento por otro que vamos a ver que es, en este caso, por ejemplo, la boleta de entrada. Esto, con respecto a excepciones en las normas formales de documentación, esto ya lo vimos ayer cuando les comenté la resolución 1173, que está vinculada a los alambradores, los troperos, los esquiladores, sí, que podías documentarse el adquirente, lo puede documentar a través de un recibo que cumple determinados requisitos formales. Sí, esto lo vimos ayer, lo dejamos ahí en realidad para que quede plasmado. Lo que les decía, ¿sí? Cuando no sea preceptiva la documentación, ¿sí? De venta, en virtud de lo que establece el artículo 174 del decreto 150, podemos utilizar la boleta de entrada. Esta boleta de entrada es emitida por el adquirente, tiene que cumplir con determinados requisitos formales, ¿sí? Que están previstos en la resolución 688 del 92, el de normas formales de documentación, ¿sí? Y ahí tenemos en realidad cuáles son los requisitos que tiene que tener, en este caso, la boleta de entrada. En el caso puntual de los agentes de retención de IMEVA, sí, tenemos una resolución que permanece vigente, que es la 25 del 96, en donde estas retenciones de IMEVA se pueden documentar también en las boletas de entrada, ¿sí? Y allí tenemos en realidad los requisitos que nos establece la resolución que tiene que contener, ¿sí? Cuando quiero documentar una retención de IMEVA en una boleta de entrada. Tenemos el régimen de factura electrónica, si dejamos de lado lo tradicional. En el régimen de factura electrónica, en realidad, no están obligados, recordarles que no están obligados para el sector agropecuario a postularse a aquellos contribuyentes que tengan exclusivamente actividad agropecuaria y que los ingresos en realidad sean inferiores a 4 millones de unidades indexadas, ¿sí? Como ven, en realidad la norma dice exclusivamente actividad agropecuaria, por lo tanto, aquellos que en realidad tienen actividad agropecuaria y otra actividad, sí, están obligados a postularse al régimen de factura electrónica. También van a estar obligados, por supuesto, aquellos en realidad que superaron los 4 millones de unidades indexadas. Bueno, por supuesto que en el caso de aplicar, o sea, hacer uso del régimen de factura electrónica, en este caso, todas las operaciones, ¿sí? Provenientes de las actividades agropecuarias del productor, ¿sí? Tienen que ser documentadas mediante el régimen de factura electrónica. Dejamos de lado todo lo que es el régimen tradicional, ¿sí? Todos los documentos que están en factura electrónica pueden utilizarse.
Bueno, muy bien. Para terminar, vamos a ver un caso concreto dentro de las solicitudes de crédito, ¿sí? Este es un sistema especial que tiene como antecedente, allí estamos tratando este año, el decreto vigente es el 199/2019, ¿sí? Su antecedente inmediato del año anterior es el 250 del año 2018, ¿sí? En aquel momento las cámaras empresariales manifestaron al Ministerio de Economía tener en cartera una gran cantidad de certificados de crédito que no tenían cómo utilizarlos, es decir, cumplían todas sus obligaciones con DGI y con el BPS en caso concreto. Tienen que ser tipo A, ahora lo vamos a explicar bien. Entonces, bueno, analizando la situación concreta, se decidió que ese grupo de productores, ¿sí?, cuyo monto máximo por productor no podía superar los 2,5 millones de pesos, ¿sí?, y que tuvieran certificados en cartera emitidos al 30 de junio de 2018, ¿sí?, tipo A, se les podría hacer un canje, es decir, la oficina les canjeaba los tipo A por tipo C en papel para el pago de determinados proveedores. Esos proveedores son puntuales, son los bancos, entidades aseguradoras, entes autónomos y servicios descentralizados, ¿sí? Este año se mantenía la misma circunstancia, por lo cual se decidió extender este periodo con una salvedad, ¿sí? Ahora nos dice que los certificados pasibles de ser cedidos deben haber sido generados hasta el 30 de junio de 2019. ¿Sí? Acá tenemos un cambio importante. El año pasado decía en cartera al 30 de junio, es decir, ya emitidos. Si yo tuviera certificados o solicitudes que pudiera presentar porque no estaban vencidos, es decir, no habían pasado los 4 años de caducidad de los créditos, yo ya no lo podía pedir para hacer este canje. Es decir, solamente los que tenía emitidos. O si los hubiera transformado a tipo D porque los quería para BPS y también me sobraron, no podía siquiera volverlos hacia atrás a tipo A para hacer el canje. Con esta posibilidad me permite a aquellos que no pudieron pedir la totalidad, los 2,5 millones de certificados del decreto anterior, que yo lo pueda revivir. Si yo presento hoy una declaración jurada del año 2017 y el año pasado pedí certificado por 2 millones de pesos, de esa solicitud podría pedir los 500.000 restantes, además de los 2,5 millones que me corresponden ahora por este nuevo decreto para el 2019. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia y es un beneficio en definitiva? Acá básicamente DGI les establece un procedimiento, ¿sí? Lo primero que hay que hacer obviamente es un tema de planificación. Son los contribuyentes quienes deberán ver, calcular cuáles son sus obligaciones a un futuro cercano, mediano con la DGI, con el BPS, ¿sí? Cuál es el exceso de créditos que tienen y establecer bien, definir bien a quién se lo van a dar. Esto es una excepción, nunca se pasa un certificado tipo A a C en estas condiciones, es decir, es un beneficio, por lo tanto tienen que planificar bien a quién se lo van a dar. ¿Cómo hacen para manifestarnos esa opción de querer pedir o canjear esos créditos? Ingresando en la página de DGI, en servicios en línea, tienen la consulta de certificados de crédito electrónico disponibles para el RUC, ¿sí? Allí tienen una opción de descargar toda esa lista de certificados que tengo vigentes a un Excel. Allí lo que voy a hacer, lo primero que tendría que hacer es ver, de acuerdo al monto que yo le quiero dar a cada proveedor, yo debería partir los certificados de crédito, es decir, hacer la apertura para que me quede cada uno por el importe correcto al proveedor que yo le quiero enviar, ¿sí? Una vez que tenga partido los certificados, ahí sí emito la lista y señalo de ellos cuáles van para cada uno, para cada organismo. ¿Eso cómo lo hago? Mando a través del mail esa lista solamente con los que yo quiera aplicarle este canje de certificados. Lo voy a mandar a la casilla de mail csagro@dgi.gov.uy y después 2 veces en el mes se va a hacer la emisión de estos certificados. Los presentados hasta el 12 estarán disponibles a partir del 24 y así sucesivamente. La resolución que reglamenta este decreto 199, que es la 2418-2019, me dice que esta solicitud se extenderá hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Ese es el plazo que tienen para poder pedir estos créditos. Luego, obviamente, los proveedores vendrán a caja a hacer el pago efectivo con el certificado papel. Y hay una excepción, que será aquel caso que yo estime que le quiero pagar a un determinado proveedor, a un banco, por ejemplo,
X plata y por algún motivo luego me arrepiento. ¿Sí? El titular del crédito figura en el certificado tipo C, que es el endosatario, por lo cual siempre lo va a poder utilizar para sí mismo y conservará la fecha de exigibilidad. Es decir, operará como un A si no se dio cuenta de alguna obligación con DGI o que con ese banco va a refinanciar de alguna otra manera y no lo quiere usar para eso, lo puede utilizar siempre. Otra puntualización, en el caso de las empresas aseguradoras, ¿sí? Son solamente por seguros que tengan que ver con la actividad agropecuaria, normalmente por la cosecha. Es decir, yo no puedo tener una casa afuera y el seguro de la casa, del auto y demás, incluirlo en este canje de pago de deudas. ¿Sí? Es solamente para los créditos que surjan derivados de la explotación, ¿sí? Solamente de ese tipo de pólizas. En el propio certificado te dice que este certificado se podrá utilizar solamente para bancos, entes autónomos, servicios descentralizados y entidades aseguradoras. Si no es un tipo C común. Cuidado con eso porque en realidad lo que es diferente es el decreto. Si ustedes se fijan, el decreto 199 del 2019 no tiene la misma redacción que el decreto 250 del 2018. El 250 del 2018 decía emitidos al 30/6 en aquel momento del 2018, con lo cual por eso se daba esa hipótesis. Posterior a esa fecha, posterior a la aparición del decreto, alguien venía a solicitar un certificado y presentaba una solicitud, esos certificados que iban a salir de esa solicitud no iban a quedar incluidos en ese beneficio porque se estaba solicitando con posterioridad la existencia del decreto y el decreto exigía como requisito estar emitidos a ese momento. Claro, no, el caso era... El de este año, el decreto 199 cambió esa redacción y era lo que se veía hoy que dice generados hasta el 30 de junio de 2019 y tienen hasta diciembre de este año para efectivizar esa solicitud, obtener el certificado y eventualmente transformarlo a tipo C. Pero las normas son diferentes y por eso el tratamiento es diferente y es correcto lo que te sucedió el año pasado, el ejemplo que ponías, y va a ser diferente el tratamiento que le vamos a dar este año. ¿Sí? Claro, pero siempre originalmente tuvo que ser tipo A. Correcto. Siempre tipo A y cuidado que al momento de levantarlo tengo que tener el CBA vigente. La empresa tiene que tener el CBA vigente. Bárbaro, Sí. gracias. Y otra puntualización, que si bien nosotros decimos que estos certificados son endosables para bancos, el BPS no los acepta. ¿Sí? Como estamos hablando de bancos en realidad comercial. ¿Sí? Los de BPS serán los que puedan surgir de la operativa habitual, los tipo D, los tipo E, pero no pagar todas mis obligaciones con BPS con estos certificados. BPS acepta solo D y E. Los tipos C, BPS no los toma, ¿correcto? ¿Sí? Recuerden entonces estos certificados, fraccionarlos antes de hacer la solicitud y luego sí utilizarlos y transformarlos como quieran. Bueno, si no hay más preguntas, muy amables, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad, que pasen todos muy bien.